Bienvenidos nuevamente al proceso de investigación científica. Les habla el profesor Gustavo Alcántara y hoy vamos con un tutorial sobre la operacionalización de la variable de investigación. El contenido del presente tutorial, en primer lugar, partirá con la variable de la investigación para luego explicar en qué consiste la búsqueda de la variable en Google Académico, esto a través de un ejemplo en particular. Posteriormente se mencionará cómo se hace el cuadro de operacionalización de la variable para pasar a explicar el instrumento de investigación, en este caso una escala Likert. Y finalmente cerraremos con lo que tiene que ver en relación al instrumento tipo cuestionario. Según Fidias Arias, una variable es una característica o cualidad, magnitud o cantidad que puede sufrir cambios y que es objeto de análisis, manipulación o control en una investigación. En este caso particular, vamos a hacer referencia como ejemplo a la variable satisfacción laboral, particularmente referida a la población que nos interesa, que en este caso sería los profesionales de la enfermería. En tal sentido, la satisfacción laboral puede, por ejemplo, cuantificarse, puede ser apreciada en cantidades y esas cantidades, por supuesto, que se expresarían en números o en porcentajes. A esto es a lo que hace referencia esta definición. Dicha variable también pudiera sufrir cambios, es decir, modificarse en el tiempo. Si, por ejemplo, los trabajadores de enfermería se encuentran insatisfechos porque perciben un bajo salario, durante, por ejemplo, los primeros 6 meses del año, ¿sí? Eso pudiera, por supuesto, reflejarse en un porcentaje elevado de la población, de más del 50%, por ejemplo, que está insatisfecho con respecto al sueldo recibido por su trabajo. Sin embargo, si ocurriera un aumento salarial, pues durante los segundos 6 meses del año, durante ese semestre, si se vuelve a aplicar nuevamente la medición a través de un instrumento de investigación de esa satisfacción con respecto al sueldo percibido, pues entonces muy probablemente va a cambiar y el porcentaje de trabajadores satisfechos será más alto. Luego también pudiéramos manipular esa variable. Si los licenciados en enfermería se encuentran desempeñándose en un ambiente físico en el cual hay poca ventilación e iluminación y las temperaturas son elevadas, pues por supuesto que eso traería una percepción negativa con relación a ese indicador del ambiente físico. Si se procediera a instalar aires acondicionados y a dotar de mejor iluminación al espacio físico, entonces cambiaría la percepción a una manera positiva. En ese sentido, si el estudio se hace luego de cambiar esa característica particular del ambiente laboral, entonces estaríamos manipulando o controlando la variable de la investigación. Bueno, vamos a dar un ejemplo de cómo realizar la investigación con una variable, ¿sí? Para, a partir de esa variable que obtengamos, operacionalizarla. En primer lugar, nos vamos a ir y vamos a abrir Google. Y aquí vamos a teclear Google Académico. Fíjense que, como es una búsqueda reciente, ya aparece aquí. Google Académico es un motor de búsqueda especializado que nos va a permitir acceder a información certificada. Muy importante, certificada porque es información proveniente de revistas científicas y esas revistas científicas cumplen con una serie de estándares de calidad, entre los cuales se incluyen, por ejemplo, el sistema de arbitraje doble ciego, el sistema de indexaciones, es decir, esas revistas académicas deben aparecer en índices que son reconocidos desde el punto de vista académico
algunos nacionales y otros de tipo internacional. Entonces aquí tenemos el buscador especializado cuando nosotros vamos a hacer una investigación de tipo académica. Le damos clic. Y aquí nos abre el Google Académico, que es con el cual nosotros vamos a trabajar. Fíjense, aquí abajo salen varias revistas, entre las cuales por supuesto son las más prestigiosas con respecto al ámbito de la medicina. ¿Por qué? Bueno, porque Google Académico está mostrando una opción para buscar artículos sobre COVID-19. Entonces fíjense, aquí está la revista JAMA, por ejemplo, que es el Journal of American Medical Association, una de las revistas más prestigiosas de los Estados Unidos. También está la revista de Oxford, una revista inglesa, el Xavier, también una revista muy prestigiosa, Science, Lancet y bueno, todas estas que ustedes tienen aquí. ¿Para qué? Porque es muy importante que nosotros no obtengamos la información de fuentes que no son certificadas ni, por lo tanto, tampoco tienen un nivel de seriedad. Entonces eso significa que queda absolutamente prohibido hacer búsquedas en Wikipedia, búsquedas en páginas como tareasfáciles.com, El Rincón del Vago, ¿sí? Y este tipo de páginas que lo que nos muestran son trabajos que no son sometidos a ningún arbitraje por parte de expertos, pero además información que no es segura ni está confirmada. Por lo tanto, todo lo que es Wikipedia o portales que no sean reconocidos, como por ejemplo la Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana de la Salud, y así por el estilo, pues no pueden ser utilizados. Bien, entonces la variable que nosotros vamos a colocar aquí como ejemplo va a ser la de satisfacción laboral en enfermería. Si nosotros le damos clic, allí nos van a aparecer una serie de artículos. Fíjense, en el primer lugar nos sale satisfacción laboral de los recursos humanos de enfermería, factores que le afectan. Es un artículo del año 2009. Bien, aquí aparece el autor de Aguirre Raya y aparece la revista en la cual fue publicado, ¿sí? Y está indexada en un índice que se llama Ese Cielo. Bien, ha sido citado por 76 trabajos que han investigado también sobre este tema. Entonces, entre más cita tengas, más visibilidad y por supuesto más prestigio, más influencia ha tenido ese artículo. Bien, vamos a darle atrás porque nosotros necesitamos buscar y necesitamos encontrar teorías para poder operacionalizar nuestra variable. De manera tal que, como ya en lo personal he investigado sobre esta temática, ya conozco una teoría que se llama bifactorial, que es una teoría realizada con respecto a la satisfacción laboral hace ya unas décadas atrás, pero que es muy influyente incluso hoy en día. Le damos buscar y nos aparecen esta serie de artículos. Nosotros también podemos organizar la búsqueda con artículos desde el 2020, desde el 2019 en adelante, o desde el 2016 hasta nuestros días. Bien, aquí solamente nos aparecerían artículos del año 2020. Me interesa abrir para mostrarles, por ejemplo, esta. Fíjense, porque aquí dice, según la teoría bifactorial de Friedrich Hesberg. Friedrich Hesberg es precisamente el creador de esta teoría. De manera tal que entramos aquí. Fíjense que los artículos, algo importante, pueden bajar inmediatamente en formato PDF, por lo tanto aquí al lado dice PDF, o se puede abrir como formato de página web, que este es el caso en el cual vamos a entrar. Aquí en el tercero nos va a descargar inmediatamente un PDF, igualmente en el cuarto. Vamos a seguir viendo, aquí nos va a abrir la página web. Bien, y así sucesivamente. De manera que vamos a darle clic a este artículo. Fíjense, este es el índice
índice S-Cielo. Cada país, hay un S-Cielo general, pero cada país puede tener uno en particular. Fíjense, aquí está abreviado el nombre de la revista, el volumen y el número, ¿sí? Y el año 2017. Fíjense, aquí está la abreviatura, esto significa Horizonte Médico. Aquí arriba está. ¿Ven? Tiene su ISSN, muy importante, todas las revistas científicas deben tenerlo. Aquí aparece el título, luego aparece en inglés y aquí están los dos autores del mismo. ¿Qué me interesa mostrarles? Bueno, la teoría bifactorial. ¿Cómo podemos encontrar eso más rápido? Bueno, le damos clic aquí en este botón y le damos clic a buscar, ¿sí? Podemos colocar una palabra clave, bifactorial. Ahí la tenemos. Nos aparecen 3 resultados. Aquí está el primero. Dice, determinar el nivel de satisfacción laboral del personal según la teoría bifactorial de Friedrich Hesber. Bien, le vamos a dar clic y aquí aparece en la segunda búsqueda. Aparece en la segunda búsqueda la teoría bifactorial de Hesber y dice que se puede diferenciar en 2, en este caso, dimensiones. En primer lugar, los factores higiénicos, también conocidos como factores extrínsecos, es decir, los que son externos al trabajador. Así lo van a conseguir, desarrollado por Hesber y más adelante por muchos otros autores, como por ejemplo Robbins, quien también profundiza en esta teoría. Esa sería la primera dimensión que compone la satisfacción laboral, ¿sí? Y en segundo lugar tendríamos la dimensión factores motivacionales, también conocido por los autores que desarrollaron esta teoría posteriormente como factores intrínsecos. ¿Por qué? Porque son factores asociados o internalizados y que son relativos a la personalidad del trabajador. Bien, de manera tal que entonces la satisfacción laboral, según esta teoría bifactorial, va a estar compuesta por 2 dimensiones o subvariables. Vuelvo y repito, factores higiénicos, por una parte, y por la otra, los factores motivacionales o intrínsecos. Cada una de estas dimensiones, a su vez, va a estar compuesta por otras subdimensiones a las cuales vamos a denominar indicadores. ¿Cuáles son las que componen los factores higiénicos o extrínsecos? Bueno, las relaciones al ambiente que rodea a las personas, como por ejemplo, la persona trabaja en un ambiente iluminado, si la persona trabaja en un ambiente en el cual hay una temperatura adecuada, si la persona trabaja en un ambiente en el cual no hay ruidos molestos y así por el estilo, ¿sí? Ese es el ambiente físico. Y por supuesto es externo a la persona. También tenemos otros indicadores como relaciones con el jefe, ¿sí? ¿Cómo son esas relaciones con el jefe? Ese sería otro indicador. Ya llevamos 2 en este caso del ejemplo que estamos dando. Relaciones con los compañeros de trabajo sería un tercer indicador. El prestigio o estatus, ¿sí? Que sería la posición que el trabajador ocupa en la sociedad según las personas lo observan. Bien, entonces en este caso sería, bueno, ¿cuál es la posición, cuál es el prestigio que tienen los profesionales de enfermería o los trabajadores de enfermería en nuestra sociedad, ¿sí? En Venezuela? Las condiciones laborales, las políticas y así sucesivamente, ¿no? Hasta llegar a seguridad en el trabajo. Esos serían los indicadores para los factores higiénicos o extrínsecos. Luego, si nos vamos a la dimensión factores motivacionales, vamos a tener o nos vamos a encontrar con los siguientes factores intrínsecos, es decir, internos y propios de la persona, interiores, ¿sí? Fíjense como dice aquí, relacionados más directamente a la satisfacción de la persona, como el trabajo en sí mismo como estímulo positivo. Muy importante aquí, el reconocimiento profesional,
cómo percibe la persona que es apreciada en su ámbito laboral. Por dar un ejemplo, bueno, se da colocar ítems relativos a si se dan reconocimientos mensualmente al trabajador más destacado durante ese determinado mes, ¿sí? El desarrollo profesional, si la empresa, por ejemplo, da facilidades para que sus trabajadores hagan cursos de actualización, realicen estudios conducentes a la obtención de títulos de posgrado, por ejemplo. La responsabilidad sería otro, oportunidad de crecimiento y autorrealización personal, por citar solamente algunos. Bien, vamos a observar en otro video cómo se descompone esta variable de satisfacción laboral con sus respectivas dimensiones e indicadores en un cuadro. Tenemos entonces el cuadro de operacionalización de la variable, el cual vamos a ir observando por etapas. Aparece en primer lugar la satisfacción laboral de los profesionales de enfermería, siendo la satisfacción laboral la variable y los profesionales de enfermería la población objeto de estudio. Esto, por supuesto, según la teoría bifactorial de Hesberg, que es la que les mostré anteriormente en la búsqueda de Google. Vamos a ver cómo se descompone esta variable de satisfacción laboral y nos vamos a dar cuenta que la podemos dividir, según esa teoría bifactorial, en dos dimensiones, que podemos apreciarlas aquí. En primer lugar, los factores motivacionales intrínsecos, que serían los que tienen que ver con la personalidad y la percepción que tiene cada uno de los trabajadores con respecto a la actividad laboral que desempeñan. En segundo lugar, los factores motivacionales extrínsecos, también conocidos como los factores higiénicos, los cuales son característicos del ambiente laboral. A su vez, cada una de estas dimensiones se compone de otras subvariables a las cuales vamos a denominar indicadores. En tal sentido, vemos cómo en los factores intrínsecos escogimos un total de 4 indicadores: reconocimiento profesional, crecimiento profesional, ascensos por desempeño laboral, toma de decisiones. Esos 4. Con respecto a los factores extrínsecos, podemos visualizar aquí, en primer lugar, sueldos y beneficios, las políticas organizacionales, las condiciones de trabajo, muy importante, relaciones interpersonales con los compañeros, el ambiente físico, en el cual podemos destacar la iluminación, la ventilación, las condiciones de confort en las cuales realiza su trabajo en este caso, profesional o trabajador de enfermería, la supervisión, ¿sí?, cómo es la relación con el supervisor, y por supuesto la estabilidad laboral. Cada uno entonces de esos indicadores debe ser susceptible de cuantificarse o de medirse. Recuerden ustedes que esta es una investigación de tipo descriptivo. Por lo tanto, estos indicadores son los que nos van a servir para elaborar los diversos ítems que se van a incluir en el instrumento de investigación que le vamos a aplicar a esta población objeto de estudio, que son los profesionales de enfermería, particularmente en este ejemplo. De manera tal que tenemos 2 ítems para el reconocimiento profesional, 2 ítems también para el crecimiento profesional, uno para los ascensos y uno para la toma de decisiones, y así sucesivamente. Así sucesivamente, tantos ítems como sea necesario para poder obtener una descripción lo más amplia posible de cada uno de esos indicadores, que a su vez conforman una dimensión, y ambas dimensiones vienen a componer la variable objeto de estudio. Luego de esto vamos a pasar a observar el respectivo instrumento de investigación.
En ese sentido, vamos a trabajar en el siguiente ejemplo con una sola de las dimensiones, la de factores motivacionales intrínsecos. Y vemos o podemos apreciar los indicadores que la componen, los 4 que ya mencionamos anteriormente. Aparecen entonces los diversos ítems que componen cada uno de esos indicadores. Para el caso del primer indicador, reconocimiento profesional, el mismo está integrado por 12 ítems. ¿Qué es un ítem? Bueno, no es otra cosa sino una proposición que se hace por escrito para intentar describir la percepción que una determinada población tiene con respecto a un fenómeno en particular. A eso es a lo que se le conoce como una escala de Likert. Ven ustedes cómo existen varias opciones de respuesta. Bueno, esa es una escala para poder percibir la aptitud que los profesionales de enfermería tienen con respecto a la variable objeto de estudio, que en este caso pues es la satisfacción laboral, y específicamente con respecto al indicador, el reconocimiento profesional. De manera tal que en el primer ítem se plantea lo siguiente: existen en la institución de salud reconocimientos que compensen laboralmente su esfuerzo cuando se destaca con éxito en una función específica. De manera que, en base a lo que perciba cada uno de los trabajadores de enfermería, pues marcarán con una X la opción respectiva. Del mismo modo, para el indicador crecimiento profesional, que cuenta con 2 ítems, ascensos por desempeño laboral, un ítem, como se puede apreciar en la numeración que existe en el cuadro de operacionalización de la variable mostrado anteriormente, y la toma de decisiones, que también cuenta con un ítem. Existen también, además de la escala de Likert, otros instrumentos de investigación que nos permiten realizar investigaciones de tipo cuantitativa para describir una variable determinada. En la siguiente diapositiva veremos un instrumento de investigación tipo cuestionario. Dicho cuestionario se plantea en base a una investigación titulada Medidas de bioseguridad aplicadas por el personal de enfermería ante riesgos biológicos en la unidad de emergencia de adultos o en una unidad de emergencia de adultos. Para tales efectos se crearon 3 instrumentos. Aquí, por razones de espacio y tiempo, vamos a mostrar solamente 2 de manera resumida. El primer instrumento se denominó manejo del paciente que ingresa a la emergencia. Fíjense cómo aquí hay una serie de ítems también, y la particularidad del cuestionario es que muestra, en este caso, 2 opciones para responder, que serían sí o no. Solamente hay 2 opciones, y el personal de enfermería, que en este caso es la población objeto de estudio, según lo que perciba, la actitud que tenga, pues marcará alguna de las 2 opciones. En este caso, obviamente, la variable objeto de investigación será medidas de bioseguridad. ¿Sí? Medidas de bioseguridad sería entonces en este caso la variable objeto de estudio. En segundo lugar, hay otro cuestionario titulado guión de inspección. Aquí están las respectivas preguntas, también tipo cuestionario con 2 opciones, sí o no de respuesta para el personal de enfermería. De manera tal que en este caso estamos ante un instrumento que ha sido creado antes de operacionalizar la variable. De manera tal que para obtener el cuadro de la variable con sus respectivas dimensiones e indicadores que estén asociados a cada uno de estos ítems que podemos observar aquí, pues debemos realizar el proceso a la inversa. En ese sentido, colocaríamos medidas de bioseguridad, ¿sí?, aplicadas por el personal de enfermería ante riesgos biológicos, como la variable. Aquí el manejo del paciente que ingresa a la emergencia sería una de nuestras dimensiones, al igual que la inspección, o lo titularíamos de la mejor manera según la teoría, en base a los autores que se consulten, y entonces cada uno de estos ítems deben pasar a conformar el respectivo indicador. Fíjense cómo en el ítem número 6
tenemos A, B, C, D, E y F. 6 en total. Bueno, estos 6 ítems conformarían ¿sí? un solo indicador. De manera tal que el proceso inverso para construir el cuadro de operacionalización de la variable. Hemos llegado al final por el día de hoy. Espero que nos reencontremos muy pronto. Muchas gracias por la atención.